Mirad, antes de seguir con este vídeo, que os mostraré todas las contradicciones que hemos vivido estos días, surrealistas, antes me gustaría hacer una pequeña reflexión. Yo soy catalán, de padres catalanes, y la mayoría de mis amistades eran indepes y yo fui indepe, y lo que hay en el independentismo es odio a lo español. Nos han hecho creer que por ser catalanes somos mejores, y que solo eres catalán si eres indepe. Por suerte, me di cuenta que me engañaron y me salí del independentismo. En ese momento me di cuenta cómo te excluyen, te eliminan socialmente. Desde entonces he hecho varios vídeos que podéis ver aquí explicando cómo nos han manipulado desde las instituciones con la esperanza de conseguir que otros catalanes despierten del engaño. Varias veces he conseguido abrir los ojos, pero soy consciente que actualmente, viendo cómo tantos indepes están justificando la violencia y saltarse las leyes, es casi imposible cambiar la idea de esta gente. Se han convertido en fanáticos. Por eso mis esfuerzos están en los más jóvenes, en conseguir que tengan otro relato que no sea el indepe. En Cataluña adoctrinan a los niños desde las escuelas, pasando por los mismos padres y terminando con TV3, la televisión pública de Cataluña. Ejemplos tenemos a montones. Por ejemplo, aquí podéis ver cómo tratan a los niños en las manifestaciones, como si fueran juegos divertidos. Tsunami, 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 tsunami. Otro ejemplo, aquí como una madre mete la idea de su hija de que no vive en un país libre. Jo no sé si tu aquesta mainada o algun d'ells em pot dir què és el que esteu fent aquí. Qui m'ho explica? Com et dius tu? Caral. Caral, escolta, tu per què has vingut aquí a donar aquest suport, acompanyar la mare, el pare i tots els teus germans? Per què has vingut aquí? Per demanar la llibertat de Catalunya. Y aquí, como una tele, entrevista a niños que se toman la independencia como una fiesta. Vinc a lluitar per tindre la independència aquí a Catalunya. Perquè sóc independentista i vull que Catalunya sigui un país lliure. Perquè és el 1714 quan vam deixar de ser independents. Si ho volen tants catalans, al final Espanya potser es tindrà que rendir i podríem tindre la independència al final. Y aquí, una escuela que pone a los niños a cantar Libertad, presos políticos. Libertad, presos políticos. Libertad, presos políticos. Libertad, presos políticos. Libertad. Y aquí otra escuela que les enseña a odiar a España desde bien pequeños. Els catalans estan rebel·lant contra Espanya. Com a rei, he d'acabar aquesta rebel·lió. Tots aquells que la defensen moriran. Al Marcó ja tinc la pólvora preparada. Anem a destrossar aquest exèrcit espanyol. No, no son casos anecdóticos, hay muchos ejemplos. Incluso, atención a esta madre que me cuenta lo que le dijo su hija que estaba estudiando en colegios de Cataluña. Dice: fíjate hasta dónde llegó la situación, que un día vino a casa diciéndome que me cambiara el nombre, que sonaba muy español. Y ahora vendrá el típico diciendo: ¡es mentira! ¡Es invento! ¡Lo inventas! Mira, yo he vivido en mis propias carnes como un familiar de 10 años le ponía la canción de Paco de Lucía y al preguntarme si era español, ya me pareció curioso me preguntara si era español, yo le dije que sí y ella hizo así. ¡Ah! Y estos son solo algunos de los ejemplos. El adoctrinamiento en Cataluña es una máquina de crear independentistas. Hasta los menas están adoctrinando. Mirad. Amb l'Eduard, ell és educador dels menes tan criminalitzats darrerament. Esteu aquí, has vingut amb ells, no podem parlar amb ells perquè molts són menors d'edat. Per demanar la llibertat de Catalunya. Vinc a lluitar per tindre la independència aquí a Catalunya. I sempre els hem intentat inculcar doncs, que estem en un país que és diferent, que no és Marroc, que estem a Europa, que és un país amb llibertat, que ens podem manifestar lliurement. Clar, ells m'explicaven que a Marroc tenen un rei que és bastant, és un dictador, estan tots molt en contra seva i, ho extrapolen a el que està passant més o menys a Espanya ara. Llavors, com que també empatitza molt amb nosaltres, el que sí que diuen que, clar, això al seu país seria impossible. Són marroquins, la majoria, el 100% són de Marroc. Si os dais la vuelta para enseñar las banderas, és que no us podem ensenyar les cares, ara sí, Marc, ja pots girar-te. Veiem que van amb estelades, també amb la bandera bereber, y bé, aquí están, donant suport a la causa. Y en mi libro España desde el bar, en la página 437 tenéis el ejemplo de una chica que explica cómo con 20 años sin conocer la historia de Cataluña se viene a vivir a España, ella es checa, y termina teniendo un novio indepe con familia indepe. Y después de varios años ella cree que Franco trajo españoles en trenes para colonizar Cataluña, o que los andaluces son unos vagos sin conocer nada de Andalucía. Y claro, ahora ella es independentista.
Por cierto, se casó con un turco y ahora vive en Turquía. Al final, los indepes, cuando hablan de libertad, a lo mejor la entienden al revés de lo que es, ¿no? Ahora que lo pienso, el exjugador del Barça, Xavi, que trabaja en Qatar, dijo: Qatar no es una democracia, pero funciona mejor que España. Vaya, vaya, los indepes defendiendo Qatar, que tiene una monarquía absoluta, o sea, no tiene democracia. Y es fácil ver a muchos manifestantes indepes pidiendo la libertad con camisetas del Barça que ponen Qatar. Los indepes son los reyes de la hipocresía. Espera, y ahora que lo pienso, una de las leyes para el nuevo país que había preparado Puigdemont y compañía, solo la había hecho una persona en Europa: Hitler. No solo nombran ellos los jueces, sino que esos jueces no pueden juzgar ninguno de los decretos que haga el presidente en desarrollo de la ley fundacional. A eso no se han atrevido ni Putin ni Erdogan. A eso solo se atrevió Hitler con la ley habilitante. Y esto lo explica el independentista que se inventó la frase de España nos roba y que ahora está en contra de este independentismo. Però és que también se dijo en el Parlament. Mirad. No és cert que nosaltres no vulguem discutir això. Us estem demanant només que respecteu les lleis, que respecteu els nostres drets. Us ho està dient el Consell de Garantia Estatutària. És molt greu el que esteu fent. Una pregunta. Qui creuen vostès, els hi faig una pregunta, qui creuen vostès que seria una veu autoritzada perquè vostès fessin cas en relació a quines coses es poden fer o a quines no? Diguin vostès, quin? El Parlament. Senyor president de la Generalitat, senyor president de la Generalitat. Miri, perdoni, estem entrant en una situació molt difícil. Si un li ha d'explicar al president de la Generalitat de Catalunya que la majoria d'un Parlament no pot aprovar lleis que trepitgin els drets dels ciutadans reconeguts a la Constitució, si un li ha d'explicar al president del Parlament de Catalunya que ell no es pot petar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, si un li ha d'explicar al president de la Generalitat de Catalunya, vol dir que el de menys ja és el referèndum, vol dir que el de menys és la llei de transitorietat jurídica, vol dir que estem davant d'un problema molt, molt greu. Y aún, habiéndose explicado 1000 veces, con 1000 argumentos, salen todos estos indepes compartiendo fotos de la huelga indepe diciendo que quieren libertad y que hacen historia. Y me quedo con la cantidad de gente, las 6 horas caminando que hemos hecho a marcha lenta hasta llegar a Barcelona, y con la cantidad de abuelitas que se asomaban y nos saludaban y nos daban las gracias por luchar por las libertades del pueblo catalán. Y quedaros con eso porque es maravilloso el poder de movilización que estamos teniendo esta semana. ¡Ay! Mirad a la chica cómo lucha por sus libertades. Mirad la que poca libertad tiene. ¡Pobrecita! Mirad que comprimida está, ¿eh? Está claramente con los pechos pidiendo libertad. Sí que vais a hacer historia, sí. Sin duda pasaréis a la historia como los tontos del pueblo. Esta marcha, que tanto le encanta a ella y demás indepes, con las abuelitas saludando, ha sido organizada por un terrorista, Carles Sastre, que le condenaron a 48 años de cárcel por asesinar, de los que solo cumplió 11, y ahora os organiza las huelgas para pedir libertad. Libertad que no tiene el hombre que asesinó. Sois una panda de hipócritas. ¿Qué coño hipócritas? Peor aún, haréis historia como la hicieron los nazis o los miembros del Ku Klux Klan. Mirad cómo se manifiestan también, igual que vosotros. ¿Qué momento histórico, ¿eh? ¿Cómo es posible que tanta gente se una y esté equivocada? No puede ser, son gente de paz. ¡Som el poble! Eso dicen los independentistas y eso decían los nazis. Mirad aquí cómo unos estudiantes independentistas intentan obligar a que cierren la universidad diciendo que son el pueblo. Les lleis, pel que sembla, si complixen les que a un li convé, no? No ho sé, perquè crec que... Fem cas omís del que diu el poble, del que diuen els estudiants. Home, però escolta'm, nosaltres també som poble. Entens? Pues a veure si és veritat. Si ets del poble estaries aquí i no aquí. Ah, sí? Perfecte. Va, fica't aquí. Fica't aquí. Anda, nois. Demanem que no sigueu violents. El que vosaltres veniu aquí no és a parlamentar, és a exigir. Correcte. Lo nostre dret no privado. A ver, indepes, venid. Mirad. ¿No os dais cuenta y compartís la misma idea que los nazis y el Ku Klux Klan? Separar. Unos separan negros, otros separan judíos y vosotros españoles. E incluso copiáis las leyes nazis y su estilo manifestándose. ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Cómo que copian su estilo? ¿Cómo que no? Mirad, aquí, todos con antorchas, Aquí los del Ku Klux Klan, aquí los nazis y aquí los indepes. Os digo cuál es cada uno porque cuesta diferenciarlos, ¿sabes? ¿Lo he dicho bien? Estos son los indepes y estos los nazis, ¿no? Ah, no sé. Y espera, que luego me saltan los indepes diciendo que ellos no son nazis, que los nazis son esta gente, Y esto es una foto real que me envió un indepe. Y este es el problema de nuestra sociedad, que no se ha enseñado historia. Bueno, lo que se enseña manipulada. Y se creen que los nazis iban tatuados y disfrazados como esta gentuza. Y no,
Los nazis vestían como cualquier otra persona. ¿Veis este bonachón aquí con la caña de pescar? Pues era un nazi, uno de los que se encargó de matar a más gente. ¿Y veis la niña aquí toda bonita? Pues es otra nazi, sí, que siguió el nazismo hasta sus últimos días porque era la hija del otro. Y esta, tan alegre, Irma Gress, una nazi que mató a mujeres y niños. Pero como en las escuelas estamos creando idiotas, no saben que para ser nazi no hace falta ir disfrazado ni levantar el brazo. Los peores nazis son los que no lo parecen, como los indepes. Y es que ser nazi no consiste en tener el brazo levantado, sino en una actitud que los indepes siguen al pie de la letra. ¿Usted cree que los catalanes del PP y de Ciudadanos no forman parte del pueblo catalán? No lo creo. ¿Usted imagina quién ha podido decir algo así? Pues depèn, no sé, no... Se lo voy a ensenyar. El nostre adversari és l'estat espanyol. Ho hem de tenir molt clar. Ho hem de tenir molt clar. I els partits espanyols que hi ha a Catalunya, com Ciudadanos i el Partit Popular. Que no s'hauria de dir... Que no s'hauria de dir Partit Popular de Catalunya, sinó Partit Popular a Catalunya. Per tant, aquests són els nostres adversaris. La resta som el poble català. I la resta som les que aconseguirem la independència. Esta mujer fue presidenta del Parlamento. ¡Pero los nazis mataron! ¿Cómo te atreves a hacer esta comparación? Sí, y los independentistas catalanes con Terra Lliure también mataron. Y los nazis, antes de llegar al extremo de matar a tanta gente, siguieron los mismos pasos que hacen los indepes. Separar diciendo quién es el pueblo y quién no es el pueblo. Además, hasta ahora, los indepes ya nos han matado socialmente a los que no somos indepes. Te boicotean intentando hacerte la vida imposible. Pero atención, porque por suerte son muy fáciles de detectar quienes se comportan como nazis indepes. Por ejemplo, los verás dando carnets de quién es el pueblo catalán y quién no lo es. Y últimamente lo hacen aún más fácil, ya que no separan entre catalanes y españoles. Ahora separan por catalanes y delincuentes, como este tipo. Para los que no vivís en Cataluña, estos son los catalanes, no los 100 descerebrados que estáis viendo a todas horas en televisión. ¿Seguro? La política més aviat nega tot això, no? És com que es criminalitza dient que som uns infiltrats, que som uns grups violents, però és com que no es vol anar a l'arrel del problema, de veure què és el que està passant. Ahora resulta que este catalán que habla mejor que Torra lo han aprendido de camino a Cataluña, ¿eh? Sí, en realidad son madrileños infiltrados. Eso sí, por si acaso no los llamemos fachas ni ultras, solo radicales, no sea que en realidad sí sean catalanes. Porque os podéis imaginar que si todo lo que están haciendo de quemar, tirar piedras, etcétera, lo hicieran los que se suponen que son fachas, esto sería, vamos, España fascista ocupa las calles, pero ahora no, son radicales, haciendo autodefensa. Pero no, que son infiltrados, mis cojones españoles depilados son infiltrados. Hasta en TV3 han dicho que no son infiltrados, y mira que TV3 es la televisión independentista, atención. Si has pogut d'alguna manera averiguar qui hi ha al darrere de tots aquests actes, qui són aquests encaputxats, en fi, què ens pots explicar? Aviam, els encaputxats bàsicament són manifestants. Vull dir, sí que hi ha molta llegenda urbana sobre els infiltrats i aquesta història, gairebé sempre els anarquistes italians, però vaja, o holandesos o alemanys, però diria que tenen un accent d'Osona preciós. Hi ha gent que fa temps que viu aquí, que és gent d'aquí, gent que treballa aquí... Pico, t'he de tallar un moment, et torno amb tu de seguida, que és complicat, perquè això del delay en directe... Son jóvenes ignorantes que no han vivido el terrorismo de ETA y se creen que con violencia se pueden conseguir cosas. No veréis muchos adultos en las calles metiendo fuego, porque los independentistas viven bien. Son gente acomodada. Usan a los niños para que hagan el trabajo sucio. Aquí tenéis conversaciones de madres defendiendo a sus hijos que han ido a luchar. Y cuando los adultos quieren manifestarse, lo hacen desde el Liceu, uno de los teatros de ópera más importantes. Estos pijos indepes no quieren diálogo, esto es una lucha de poder, a ver quién tiene más fuerza. En Cataluña dominan las instituciones, medios de comunicación y la educación, pero como no han conseguido dominar al resto de España, deciden saltarse las leyes para hacer un pulso de fuerza con el resto de España. Ahora, usando la violencia material. Hasta ahora usaban una violencia de maltrato psicológico con los que no éramos indepes. Por ejemplo, si tratas de explicar que lo que hacen no está bien, te bloquean. Te expulsan de su círculo de amistades. Es imposible tener un diálogo. Su diálogo consiste en o me dices que tengo la razón o eres un facha.
Punto. Ante todo este despropósito, el político más fue el listo que encendió la mecha, fue el malvado inteligente que propuso la independencia para tapar la corrupción y forzar al Estado a un chantaje para conseguir mejoras económicas. Y detrás lo han seguido una manada de idiotas que hasta él se ha dado cuenta de la que han liado y ha salido a defender en TV3 a la policía, en un momento que todos los independentistas critican a los policías, O sea, imaginaros más cómo ve que l'ha cagao, però en proporcions abismales. L'Interior, i concretament el cos de Mossos d'Esquadra, doncs està fent el que ha de fer. Els Mossos no són monjos. Què vol dir amb això? Què vull dir amb això? Els Mossos són Mossos, són policies. Sí, home, el que vull dir és que no es pot pretendre que la policia actuï d'una manera que sempre sigui absolutament, diguem-ne, com li diria jo, amable. De tant en tant la policia contra la violència utilitza la violència. Si vostè analitza globalment l'actuació del que han fet o del que estan fent i la pressió a la qual estan sotmesos aquesta gent i a qui s'estan enfrontant, doncs escolti'm, ho estan fent bé, i ho hem de dir amb totes les lletres. Y se han de sentir defensats. Y es que a estas alturas, quien sigue defendiendo este movimiento que hace huelgas organizadas por asesinos, solo se puede concluir que son idiotas. Y cuando veo estas entrevistas, me dan la razón. Y había fuego, y había todos los contenedores quemados y todo. Pero también te digo, en esas zonas no ha habido ningún problema. No había ningún problema hasta que aparecía la policía. Yo entiendo que ver contenedores quemando no es la mejor imagen. Totalmente de acuerdo. Yo creo que nadie quiere ver esto, y menos en tu ciudad, en tu país, ni en donde sea. Ya, al final es esto. Pero también te diré, los problemas aparecen cuando aparece la policía. Ahora resulta que quemar coches y poner la ciudad patas para arriba es autodefensa. Y cuando viene la poli a poner orden son los malos. Mira, en Cataluña, los políticos se preocuparon tanto de que se aprendiera catalán en las escuelas que se olvidaron de educar en el sentido común. Pero oye, que ahora sale el presidente de Cataluña, Torra, a arreglarlo todo, Exigim al govern de l'Estat a obrir de manera immediata el diàleg i la negociació per una sortida política i democràtica. I agraïm a les catalanes i catalans la seva força democràtica. Arribarem tan lluny com el poble de Catalunya vulgui arribar. Però... El meu pare començaria una revolta. Bueno, que la comencin les sentències, ¿vale? Fins al moment. Però sempre estem posposant. Sempre ho estem posposant. No, ho estem posposant. I d'aquí un any encara estarem allà mateix. No ha passat un. No, home, no. Hòstia, hi ha fiança. Pero vamos a ver, Torra y compañía, ya hicimos un referéndum en 2015, legal, que se llamó plebiscito y perdisteis, y aún así os saltasteis la ley y proclamasteis la independencia. ¿No te das cuenta que ahora, viendo que sois unos totalitarios, que os saltáis las leyes, solo se puede dialogar para deciros que se suspende la autonomía de Cataluña por irresponsables? ¿No os dais cuenta que cada paso que hacéis es más destructivo e ilegal? Y es que da igual todas las pruebas que les des, se lo inventan todo. Es frustrante el nivel de comida de cabeza que tienen. Y me gustaría dejar claro que yo no estoy en contra de quien quiera la independencia, sino de los que siguen este movimiento independentista. Hay independentistas que son inteligentes y se han largado del movimiento. Gente independentista que quiere la independencia por un tema económico y punto. Pero no por esta locura xenófoba que creen que viven en la época de Franco. Por favor. Que sí, que le han comido tanto la cabeza que creen que viven en la época de Franco. Mirad, esta es la nota de un colegio que dice que hace huelga para protestar por la sentencia y por la represión franquista. ¡Es de locos! De verdad, los que quedan de independentistas son fanáticos y los pobres adolescentes están siendo manipulados en el odio, sin darse cuenta que lo que hacen solo lleva a la destrucción. En las escuelas y en la tele no se les enseña a construir, se les enseña a destruir. No saben lo que es tener 15 años y disfrutar de uno de los países más democráticos del mundo. Y para quien no se crea todo esto, atención a estos niños de 12 años cortando la carretera de noche. Y es que esto ya es como el juego de Cataluña, ¿no? Es la tradición de jugar a cortar la carretera. Y que lleguemos a que niños de 12 años se pongan a cortar la carretera de noche es gracias a irresponsables que son idiotas. Por lo que, como podéis ver, la respuesta al título de este vídeo, ¿por qué quieren la independencia?, es muy sencilla. Porque son idiotas. Por cierto, esto era mi reflexión inicial para explicar cómo hemos llegado hasta aquí, con toda esta violencia en las calles, y creo que se me ha hecho un poco larga, ¿no? En fin, gracias a los privilegiados que me estáis dando un montón de apoyo y puedo hacer los vídeos gracias a vosotros.
Y muchas gracias a los que me apoyáis también por PayPal y os suscribís y compartís el vídeo. Uy, espera, que no he dicho lo de que empiece el recomendador. ¡Ja! Pues nada, soy Joan Planas y aquí termina el recomendador. Y recordad, no os saltéis las leyes, porque si no vendrá la policía con razón a poneros en prisión. A disfrutar de la vida. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Veo gente suscribiéndose a mi canal de YouTube, gente viendo más vídeos, curioseando, divirtiéndose, gente, sobre todo gente comentando, dándole a me gusta y suscribiéndose. La veo, sí. Suscríbete o mira más vídeos, que están muy chulos.